Queridos hermanos, hoy día la Iglesia también celebra a Santa Teresa de Jesús, una mujer que a los 38 años de edad recibe este impacto, esta llamada de Dios en su conversión, y nadie que tiene ese trato de amor con Jesús puede quedar inerme, quieta, sino que esa fuerza del amor de Dios, ese trato con Dios de Santa Teresa, la llevó a irradiar ese amor. A no solamente que estas llamas puedan consumirla a ella, sino que pueda transmitir el amor de Dios. Por eso, ella que renovó la Orden del Carmelo, refundó la Orden del Carmelo, junto con San Juan de la Cruz, lo recordamos con mucho cariño por ese amor que infundió Jesús en Santa Teresa, en ese Cristo en la cual ella constantemente oraba y a la cual el día de hoy también nos encontramos frente a una imagen tan querida y tan venerada por nosotros, el Señor de los Milagros. Esa es la sabiduría auténtica que nos da el discernimiento, como lo dice hoy día la primera lectura, de poder discernir lo que el Señor quiere de nosotros, pero no un discernimiento de acuerdo a mi capricho, no un discernimiento de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino un discernimiento a la luz de la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra y luz para mis pasos. El gran problema de nosotros los hombres el día de hoy, que ese discernimiento o ese modo de actuar lo hacemos muchas veces sin pensar, sin discernir. Y por eso la gran crisis que vivimos el día de hoy en el mundo, la crisis de la verdad. La crisis de la verdad porque queremos apropiarnos de algo que de suyo pertenece a un bien honesto, a un bien en sí mismo, no un bien útil, no un bien deleitable, sino un bien en sí mismo, que no es transable, que no es comerciable, sino que solamente pertenece a esa fuerza insondable de un Dios que nos ama y que quiere todo el bien. Ese discernimiento a la cual nosotros el día de hoy nos encontramos frente a la sagrada imagen del Señor de los Milagros para recordarnos que no solamente hemos de hablar de Dios, sino debemos hablar con Dios. Ahí está el secreto de los grandes santos, como Santa Teresa de Jesús. No solamente hablar de Dios, sino hablar con Dios. Esa es la dimensión de la cruz del Señor de los Milagros. Como decía Santo Domingo de Guzmán, hablar con Dios y de Dios hablar. Hoy muchos hablamos de Dios, y cuando hablamos solamente de Dios, nuestro lenguaje es muy superficial, muy fofo, muy vacío, porque solamente hablamos de Dios. Pero cuando hablamos con Dios, cuando hay una dirección directa, un trato con Él, esa fuerza de nuestro modo de ser, de nuestro comportamiento, se convierte en coherencia, en congruencia con lo que nosotros decimos y hacemos. Ese es el misterio de la cruz del Señor de los Milagros. Hablar con Dios y de Dios hablar. Que eso sea para nosotros una motivación en nuestra vida. El secreto de nuestra vida cristiana consiste solamente en eso, en hablar con Dios y hablar de Dios. Santo Tomás de Aquino decía: contemplad al istradere, contemplar y transmitir lo contemplado. Pero no es una contemplación ensimismada, de arrobamiento solamente místico, sino una contemplación que nos lleve a ser consecuente, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, de aquella misión que cada uno de nosotros tenemos que cumplir, como padres de familia, como responsables, como solteros, como consagrados, solamente desde esa dimensión de hablar con Dios y de Dios hablar. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy
Le pedimos eso al Señor. Le pedimos que nos ayude siempre a estar conectados con Él, que nuestra mirada no solamente quede en la contemplación del Señor de los Milagros, sino que de allí resida la fuerza para vivir una vida más auténtica y coherente, donde nos toca vivir a cada uno de nosotros, en los diferentes estados en la cual nos toca desempeñarnos como cristianos. Solamente contemplando a Jesús, llenándonos del amor de Dios, podemos hacer que ese amor de Dios pueda resplandecer en la vida de los demás, en ese trato con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los amigos, en el trabajo. De ahí nace todo. Ese es el secreto de la felicidad. Si no, como vemos el día de hoy, hemos caído sencillamente en una cuestión servilista. Y ese servicio que debemos cada uno de nosotros cumplir se hace corrupto, se hace incoherente con nuestro modo de vida, porque solamente entramos o creemos que el poder que ejercemos, tanto como padres de familia como gobernantes, solamente es un poder para servirnos y no para servir. Y esa es la gran crisis que el día de hoy está viviendo no solamente el Perú, sino en muchos países, en la cual pensamos que solamente entramos para servirnos y no para servir auténticamente. Es el fruto del egoísmo. No hemos tenido ese verdadero sentido de compromiso con los demás, y todo es solamente palabras y palabras vacías, y que genera ciertamente más pobreza. Por eso el día de hoy, delante del Señor de los Milagros, queremos expresarle el deseo profundo de que nuestra vida, unida a Él, unida a Jesús, unida a ese Señor que nos abre los brazos y que nos dice constantemente a nosotros: vengan a mí los que están tristes, cansados, agobiados, yo los aliviaré. Nos ayude Él en esa contemplación a transmitirlo con alegría, a transmitirlo con amor, a hacer que la fuente de esa vida que nosotros contemplamos en el Señor de los Milagros sea creíble en un mundo tan difícil que nos toca vivir. ¿Es posible? Es posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Deponer nuestro orgullo, deponer nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, aquello que nos hace insensatos y no nos ayuda a vivir esa verdadera sabiduría que nos pide el Evangelio, que no es sinónimo de inteligencia y de saberlo todo, no, sino una capacidad noble, humilde, de poder comprender que solamente con Dios podemos ser capaces de transformar este mundo. Solamente Él, para que esa mirada hacia la fuente de vida del Señor de los Milagros haga que nuestra mirada no ensucie, no amenace, sino tranquilice, limpie. Eso le debemos pedir el día de hoy al Señor de los Milagros. Y se lo pedimos en este contexto de los 100 años que recordamos de las nuevas andas del Señor de los Milagros por la familia Quecklin. Estos 100 años que han transcurrido, este centenario, donde hemos sido testigos de cargar las andas del Señor de los Milagros por las calles de nuestra Lima. Estas andas que muestran también el peso nuestro, el sufrimiento nuestro, pero también la esperanza nuestra, la alegría nuestra. Porque no quedamos en el peso ni en el sufrimiento, sino en la esperanza que solamente el Señor de los Milagros nos hace capaces de vencer las dificultades, los óbices que encontramos en nuestra vida, si somos humildes en reconocer que solamente Dios puede ser capaz de transformar el corazón nuestro y el corazón de los demás, contemplándolo y transmitiéndolo con alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.